Pues hoy, querida Monse, vamos a imaginar qué habría sucedido con un hecho histórico que marcó el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Era el mes de diciembre del año 1941. La aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Washington declaró la guerra al Japón y entró en la Segunda Guerra Mundial. Por eso nos preguntamos, ¿qué habría pasado si Japón no hubiera atacado Pearl Harbor? Pocos minutos antes de las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa ataca por sorpresa y sin mediar declaración de guerra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde se concentra la flota de guerra de Estados Unidos en el Pacífico. Los aproximadamente 360 aviones de guerra japoneses que participan en el ataque apenas encuentran oposición y en 2 horas destruyen 13 buques de guerra y 188 aviones norteamericanos. El fuego nipón deja 2.400 muertos y daña seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, consigue que el Congreso apruebe la declaración de guerra contra Japón. 4 días más tarde, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, mientras espera que su invasión relámpago sobre la Unión Soviética culmine con éxito y que todo el continente europeo quede sometido a la ocupación alemana. Pero la inmensa capacidad de reacción del pueblo soviético y la llegada del invierno ruso hunden las previsiones del Führer, que muy pronto se encuentra con que el panorama de guerra ha cambiado. Gran Bretaña no ha sido aún derrotada. Las fuerzas alemanas no son lo suficientemente poderosas para mantener una ofensiva que abarca desde el Mar Negro hasta el Báltico, y Estados Unidos ya no es neutral. La formidable capacidad industrial norteamericana no solo va a permitir a Estados Unidos rehacerse en un tiempo récord, sino que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Con Alemania derrotada en África y rechazada en el este, donde sucumbe al contraataque soviético, el golpe de gracia está por llegar. En junio de 1944, el ejército aliado, con Estados Unidos al frente, desembarca en Normandía en la mayor invasión por mar de la historia. Solo 2 meses más tarde, París es liberado tras 4 años de ocupación alemana. En Europa se empieza a escribir el penúltimo capítulo de la guerra. El 7 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición. La guerra solo sigue abierta ya en el escenario del Pacífico, donde Estados Unidos y Japón continúan luchando. Pero el 6 y el 9 de agosto de 1945, los norteamericanos lanzan 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que ponen fin, con un horror inimaginable, al mayor conflicto bélico de la historia. Pero, ¿habría tomado parte Estados Unidos en este conflicto sin el episodio de Pearl Harbor? ¿Fue solo un casus belli? ¿Qué habría pasado si aquella mañana de 1941, que los norteamericanos bautizaron como el Día de la Infamia, Japón no hubiera atacado a Estados Unidos? Bueno, pues para profundizar sobre este suceso contamos con Lluís Foix, periodista, exdirector de La Vanguardia, periódico del que además ha sido corresponsal en Londres y Washington, ha cubierto 7 guerras y ha enviado crónicas desde 82 países. También nos acompaña Emilio Sainz Francés, historiador, autor del libro de reciente publicación que tenemos aquí sobre la mesa, España entre la antorcha y la esvástica, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Y por último nos acompaña también Ferran Gallego, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosos libros y ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha, el fascismo y el nazismo. Muy buenas tardes a los 3, gracias por venir a nuestra cita de debate. Muy buenas tardes. Bueno, antes de abordar la pregunta que plantea hoy nuestro espacio y de especular con qué podría haber pasado, nos gustaría conocer en primer lugar cómo nos explicamos, ¿no?, aquel ataque por sorpresa de Japón a Estados Unidos, en qué momento se produce y por qué, y bueno, qué pretende con ello Japón. ¿Quién quiere empezar? Pues yo mismo. Hay que contextualizar que en el momento en el que se produce el ataque a Pearl Harbor, durante varios meses ha tenido lugar
contencioso, un tira y afloja entre Estados Unidos y el Imperio japonés en torno a China. Desde 1931 Japón ha intervenido militarmente en China, ha iniciado una labor de conquista y de invasión de China y una política de expansión en todo el extremo oriente asiático. Una expansión que amenaza el statu quo de la zona, amenaza al Imperio británico, al Imperio holandés y amenaza la presencia de Estados Unidos en la zona a través de las Islas Filipinas. Hay un momento en el que el Imperio japonés llega a la conclusión, sus altos mandos, de que dentro de ese fatalismo que define en cierto sentido el modo de ser japonés, de que si tenemos que librar una guerra con Estados Unidos, y parece obvio que la tenemos que librar porque se oponen a nuestra política en Asia, ahora es el mejor momento para hacerlo. Y tenemos que hacerlo, si no por absoluta sorpresa, sí utilizando la ventaja que ahora mismo tenemos, que sabemos que perderemos en muy pocos meses, porque somos conscientes de que el potencial estadounidense es a la larga muy superior al nuestro. Fran Gallego. Sí, yo creo que completando lo que se planteaba antes, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar que eso se produce en el marco de unas alianzas de Japón con las potencias europeas, especialmente Alemania, que estaba librando una guerra en una zona importante para Japón, como era la zona de la Unión Soviética, que llegaba también, evidentemente, que era una potencia asiática. Y el día 1 de julio de 1941, a los 3 semanas de haberse iniciado el ataque a las pocas semanas, ¿no? 3 semanas de haberse iniciado el ataque alemán a la Unión Soviética, Ribbentrop propuso a Japón que colaborara con los alemanes atacando la zona siberiana, ¿no? Y entonces Japón dijo que no, que lo que le interesaba era el sudeste asiático, y con lo cual puso las cartas sobre la mesa diciendo que el interés de Japón era crear un gran imperio asiático y que fuera a buscar las materias primas que se encontraban en las Indias orientales holandesas, que se encontraban en Filipinas, especialmente caucho, estaño, pero también petróleo, porque hay que tener en cuenta que Japón, sin materias primas, le pasaba algo parecido a Alemania. No podía sostener una guerra moderna, que le faltaba eso. Por tanto, el choque era inevitable, pero en el marco de lo que era, creo yo que es importante destacarlo, también lo que estaba sucediendo en una Alemania que en ese verano-otoño del año 41 está teniendo numerosos éxitos en el frente ruso. Estados Unidos está apoyando desde el mes de agosto de 1941 a la Unión Soviética con pertrechos, está ya entrando en guerra. Por eso los submarinos alemanes atacan barcos mercantes e incluso barcos de guerra norteamericanos en el Atlántico y también en el Mediterráneo. Y por lo tanto no tenemos que pensar solamente Estados Unidos-Japón, sino también lo que es la guerra europea, que involucra también a Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que añadiendo a lo que han dicho los dos profesores, Emilio y Ferran, yo creo que me gustaría resaltar que aquí hay un hilo conductor que es lo que Hitler lo utilizó, es decir, la expansión del espacio vital. Es decir, hacen falta territorios. Alemania, si quería tener un imperio, necesitaba espacio. Y lo buscaba bien porque había alemanes en la tierra de los Sudetes o en el Volga, o finalmente lo buscaba porque quería invadir Francia por las buenas y apoderarse de Inglaterra también. Y esto también ocurre en el imperio japonés. Es decir, el imperio japonés necesita espacio vital para sobrevivir y ser una gran potencia. Y entonces yo diría que en el caso de Alemania hay el Weltschmerz. No lo sé decir en alemán, pero no recuerdo. El espacio vital, además con una... Exactamente. Con una cosa que es especialmente más notoria en Alemania, que es la superioridad de la raza, ¿no? Que los alemanes tenemos el derecho, el deber y la obligación de dominar el mundo, ¿no? Y en Japón ocurre algo parecido, no tanto en nombre de una raza superior, que también, pero también, es decir, nosotros somos los que podemos gestionar para el bien de Japón y para el bien de Asia mejor esta parte del mundo. Y entonces se produce toda esta, digamos, esta concomitancia de ideas o este parecido de ideas, que es lo que hace que las dos operaciones imperiales
o del Tercer Reich en Alemania sean muy perversas y sean absolutamente nefastas, porque no podían triunfar. No se podía triunfar en nombre de la superioridad de un pueblo ni en nombre de la superioridad pues, de una isla, en este caso, que quería invadir toda Asia. En China